Los niños de hoy en día no saben lo bien que la tienen. Este es un sentimiento popular estadounidense que se escucha de personas de generaciones pasadas, que se remonta a siglos en la historia de Estados Unidos. Y en su mayoría es cierto. La vida para cualquier ser humano en la Tierra, ya sea un niño, un adulto hecho y derecho o una persona mayor, es drásticamente más fácil ahora que nunca antes. Por supuesto, cada era de la existencia humana tiene sus condiciones que afectan la calidad de vida en general. Uno de esos detalles es la tierra en la que alguien reside, y dependiendo del periodo de la historia en el que se encuentren, eso podría marcar toda la diferencia en su supervivencia y longevidad. La frontera occidental es uno de esos lugares albergando una forma de vida completamente diferente en el siglo XIX, tanto para los nativos americanos que ya habitaban la llanura, como para los colonos blancos que migraban hacia el oeste en busca de una nueva vida. Para comprender mejor cómo vivían exactamente los niños durante la era más fascinante de la historia estadounidense, veamos esto más de cerca de cómo uno podría sobrevivir en el salvaje oeste, siendo nada más que un niño. Antes de que uno pudiera siquiera dar su primer paso para intentar sobrevivir en el viejo oeste, primero y ante todo tendría que sobrevivir al parto y a la infancia. Aunque obviamente los bebés no tienen control sobre su vida ni sobre las circunstancias en las que nacen, la realidad de la época dictaba una crianza increíblemente dura para los bebés en los días, semanas y meses después del nacimiento. Primero que nada, no había hospitales ni instalaciones de última generación repartidas por los paisajes del oeste. La frontera era un territorio subdesarrollado y salvaje. La mayoría de los pueblos consistían en unas cuantas estructuras, como una tienda general, una oficina de correos y una cantina o un hotel, si ya llevaba suficiente tiempo establecido. Lo que los pueblos no tenían eran consultorios médicos, y muchas veces ni siquiera había un médico. Era difícil encontrar profesionales médicos, especialmente en los primeros días de la expansión hacia el oeste. Podía tomar días, si no es que meses, para que un doctor fuera llamado y completara el viaje hasta un pueblo o una granja aislada. Antes de la época dorada del Pony Express, de la expansión del ferrocarril o de la instalación del servicio de telégrafo, estos tiempos de espera eran aún más largos. Así que las mujeres embarazadas tenían que valerse por sí mismas. En ocasiones, una futura madre conocía a alguien que ya había dado a luz o que tenía experiencia ayudando a otras madres en el parto. Estas mujeres, que se autodenominaban parteras, se unían a la futura madre en su granja y hacían todo lo posible para garantizar la seguridad no solo de la mujer, sino también de su hijo. Si el bebé estaba relativamente sano, bien posicionado en el vientre de la madre y no requería cirugías o procedimientos especiales al nacer, sus posibilidades de sobrevivir ya eran mayores que las de la mayoría. Si el bebé nacía de nalgas, atravesado o en cualquier otra posición anormal, su destino ya estaba sellado, por más horrible que eso suene. Sin embargo, una vez que nacía un bebé sano, la familia aún no estaba fuera de peligro. Muchos lugares a lo largo de la frontera se caracterizaban por condiciones insalubres para dar a luz, especialmente si el parto ocurría en el camino o en una caravana de carretas. El Sendero de Oregón y otros caminos tenían pocas fuentes de agua, y muchas de ellas albergaban enfermedades y bacterias. Sin agua limpia, surgía una serie de enfermedades y condiciones que los bebés eran propensos a contraer. Considerando lo increíblemente frágil de sus sistemas inmunológicos, no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir. Antes de la devastación generalizada de las tribus nativas americanas, debido a enfermedades infecciosas, las mujeres indígenas la tenían un poco más fácil en cuanto al trabajo de parto y el alumbramiento. Muchas tribus consideraban el embarazo y el parto como un proceso sagrado, y dependiendo de la comunidad, todos en el campamento se unían para ser parte del proceso. Se erigían tipis u otras estructuras hechas a mano llamadas refugios de mujeres, donde se alojaban tanto las mujeres menstruando como las futuras madres. Cuando llegaba el momento del parto, una curandera o un grupo de otras mujeres de la comunidad se unían a la madre en el refugio. Juntas realizaban una ceremonia de parto llena de cantos y oraciones para que tanto la madre como el niño se mantuvieran sanos durante todo el proceso. El bebé nacía en una especie de canaleta, cavada en el suelo del refugio, y al nacer era envuelto en tela tejida.
En las tribus de las llanuras, específicamente los Lakota Sioux, el cordón umbilical del recién nacido se cortaba y se colocaba en una bolsa cerca de su cuna hecha a mano. También se usaba una bolsa señuelo para engañar a los espíritus malignos. Cuando el bebé era lo suficientemente grande para caminar y usar ropa, la bolsa verdadera se transfería a sus prendas como una protección especial contra la oscuridad futura. Independientemente de si crees o no en sus supersticiones o espiritualidad, al menos se intentaba algo para proteger a los niños, porque como estás a punto de descubrir, no siempre era fácil ser un niño en la frontera. Después de todo, el milagro de un parto exitoso era temporal. A diferencia del juventud estadounidense actual, la infancia no era solo diversión y juegos. De hecho, tan pronto como un niño pequeño alcanzaba la edad en la que podía caminar derecho y con firmeza, los jefes de la casa lo ponían a trabajar. Estas tareas no eran simplemente hacer la cama, poner la mesa o limpiar el desorden del día. Los niños de la frontera se enfrentaban a tareas que los niños de hoy considerarían agotadoras y motivo de queja. Sin embargo, los pequeños de la frontera no se atrevían a poner a prueba la paciencia de sus padres con quejas y rara vez expresaban su descontento. En cambio, se ponían a trabajar en cuanto salía el sol y cantaba el gallo. Las tareas populares para los niños en la granja incluían ordeñar las vacas lecheras y otros animales de producción, quitar la maleza del jardín y recolectar leña para la chimenea. Para los niños que se acercaban a la adolescencia, podían recibir tareas aún más difíciles, como lazar reses jóvenes, ayudar en trabajos de construcción y asumir un papel más importante en las labores del campo. A menudo se esperaba que los niños asumieran aún más responsabilidades cuando el padre no estaba presente. En tiempos de guerra, muchos hombres dejaban sus hogares para ir a pelear en batallas, ya fuera en la Guerra Civil estadounidense, la guerra entre México y Estados Unidos, o en una serie de conflictos menores entre ambas. Cuando el deber llamaba a estos hombres, todos tenían que ayudar, tanto mujeres como niños. Los roles de género quedaban de lado, ya que se esperaba que las niñas realizaran tareas sin importar si los hombres las hacían o no. Los niños pequeños podían hacer lo mismo. Si su madre tenía que encargarse de las tareas más laboriosas en el campo o con el ganado, ellos podían tener que lavar la ropa, preparar la comida y cuidar a los bebés si sus hermanos no tenían la edad suficiente. Cabe señalar que la vida de un niño en el Viejo Oeste no era solo trabajo y nada de diversión. A los niños se les daba tiempo para dejar volar su imaginación y jugar, especialmente si la familia tenía varios hermanos. Sin embargo, la hora de juego a menudo incluía juguetes improvisados. Los niños usaban cachivaches o cualquier objeto que encontraran por la granja para divertirse. Los juguetes, al menos en la interpretación moderna de la palabra, solían ser caros y difíciles de conseguir. En lugar de juguetes llamativos de colores brillantes o muñecas bien cosidas, los niños encontraban diversión en cubiertos viejos, ruedas desgastadas, figuras de paja y sábanas raídas para construir fuertes. Eso, claro, si no estaban exhaustos después de un día entero de trabajo y discusiones. Las peleas internas son algo común en cualquier familia, ya sea en una granja de la frontera, en un campamento indígena o en una sala acogedora en la ciudad de Nueva York en 2023. Y para muchos niños era algo habitual en los largos viajes de un lugar a otro, ya que la vida en la frontera creaba un estilo de vida nómada donde quiera que uno mirara. Incluso después de que las familias completaban su arduo viaje por el Sendero de Oregón o rutas de caravana similares, no había garantías de que el primer asentamiento fuera la última. Los pozos y otros recursos de agua podían no ser tan profundos como se pensaba, y sin agua, un asentamiento no podía sobrevivir. Otro obstáculo para echar raíces era la propia tierra. Un cultivo podría no durar después de 1 o 2 temporadas, obligando a las granjas a buscar suelo fértil en otro lugar. Si grupos hostiles entraban en una zona, esto también podía convencer a una familia de irse y abandonar el lugar. Las grandes llanuras también son conocidas por su clima y temporadas de tormentas. Si un tornado o vientos fuertes arrasaban un asentamiento, los niños podían enfrentarse a otra mudanza ardua hacia una región más segura y estable. Estas expediciones frecuentes y arduas tampoco eran para los pusilánimes y representaban una enorme carga mental para los niños que no tenían otra opción más que acompañar a sus familias. Por supuesto, había un grupo de niños que esperaba con ansias la vida nómada, encontrando aventura en lo inesperado. Sin embargo, otros no eran tan optimistas y estaban llenos de ansiedad.
Es difícil entender o cuantificar sus experiencias viéndolas a través de una perspectiva moderna. Pero imagina que eres un niño o niña de 7 años que se ve obligado a enfrentarse a su propia mortalidad. Enfrentarte cara a cara con la realidad de que el entorno salvaje por el que estás pasando podría ser precisamente lo que salga de la oscuridad y le cause dolor a tu familia. Bueno, quizá los niños no pensaban tan profundamente, pero los niños son más inteligentes de lo que solemos reconocer. Además, por todo lo bueno que la imaginación de un niño les aporta, también viene acompañada de lo malo. Imagina a un hijo único viajando por la llanura desierta, teniendo como única compañía a una mula o una vaca lechera. Sus padres caminan solemnemente a su lado mientras una tormenta eléctrica se forma sobre ellos. A lo lejos se pueden escuchar los cánticos de una banda Lakota Sioux. ¿Son amistosos? ¿Son enemigos? Si las ruedas de nuestra carreta se rompen, si nuestro avance se detiene, ¿alguien nos ayudará? ¿Dios nos ha abandonado? Los estilos de vida nómadas eran aún más populares entre los pueblos indígenas, especialmente entre las tribus de las llanuras como las naciones Cheyenne, Sioux y Osage. Los movimientos tribales se basaban en la disponibilidad de animales de caza, principalmente el búfalo, así como en la capacidad de cosechar cultivos. Las relaciones intertribales también eran vitales para la vida indígena, y si una banda se movía, otras bandas que dependían de su comercio y recursos podían moverse también. También se sabe que las tribus se movían como resultado de ser desplazadas por rivales, ya que las tierras ancestrales cambiaban constantemente entre las innumerables naciones que llamaron a la frontera su hogar durante generaciones. Los niños nativos, al igual que sus pares blancos, tenían deberes y responsabilidades similares. Se les encargaba ayudar a la tribu en general durante sus desplazamientos. A los chicos mayores también se les daba la oportunidad de realizar búsquedas de visión al entrar en la adultez, y se esperaba que ayudaran en las cacerías de búfalos y en las partidas de guerra. En su mayoría, la educación formal no era parte de la cultura indígena como lo era para los niños pioneros. Pero aún así, el viejo oeste tampoco era precisamente un paraíso para la educación. Las escuelas en la frontera eran más bien proyectos comunitarios, donde los miembros de un pueblo o un pequeño asentamiento se unían no solo para construir las estructuras de un solo salón, sino también para mantener su integridad. En climas más fríos, lejos del suroeste estadounidense, los inviernos resultaban demasiado duros para que una escuela existiera sin una estufa de leña. Si los estudiantes tenían demasiado frío para aprender, toda la infraestructura corría el riesgo de ser un desperdicio total. En muchos pueblos fronterizos, los niños estaban acostumbrados a tener al mismo maestro durante la mayor parte de su educación. Las maestras de escuela, como se les llamaba, normalmente estaban a cargo de varios grados al mismo tiempo y tenían que impartir lecciones de todas las materias. Ya fuera aritmética, literatura o idioma, una sola enseñanza debía servir para todos. Sin embargo, no todos los estudiantes tenían el mismo enfoque. Incluso mientras la frontera se desarrollaba y las personas de color se integraban a la sociedad estadounidense, a los niños no blancos no se les otorgaban las mismas oportunidades educativas. A los niños nativos americanos se les enviaba a internados especiales en las reservas impuestas por el gobierno, donde se veían obligados a abandonar su cultura y adoptar las normas cristianas. Más hacia la costa del Pacífico, los hijos de inmigrantes chinos enfrentaban dificultades similares. Sin embargo, en lugar de quedarse sin educación, muchas comunidades de inmigrantes se unieron para fomentar sus propios sistemas académicos, enviando a los niños a escuelas construidas y financiadas por los propios residentes. Y por supuesto, antes de las leyes de segregación, los niños negros que se mudaron al oeste tanto antes como después de la Guerra Civil no podían aprender junto a los niños blancos, dependiendo de las leyes locales. Las ciudades fronterizas más grandes ofrecían escuelas para estudiantes blancos o negros. Sin embargo, no era raro ver que las escuelas para negros fueran descuidadas debido a la menor cantidad de inscripciones. Tomando todo esto en cuenta, no es exagerado decir que los tiempos en los que vivimos ahora son mucho más amables con nuestros niños que lo que fue el viejo oeste. Sin embargo, podrías decir eso de casi cualquier grupo de edad. Con el paso del tiempo han llegado avances en tecnología, educación y una comprensión de la aceptación. Es fascinante mirar atrás y maravillarse de cómo los niños podían sobrevivir en un terreno tan duro y accidentado, pero, de nuevo, realmente no tenían otra opción. Y, si de algo sirve, su perseverancia es lo que hace que la comodidad de nuestra vida actual sea mucho más dulce. Sí, incluso para los niños que realmente no saben lo bien que la tienen.